Peña Vidal en las voces. Gobernadora, gracias. Gracias por estar acá. Noches. Estoy medio mal, pero bueno, vamos a remarla. Sí, claro. No me pone mal, No vio que algunos se ponen cascarudos cuando... No, está muy bien, está muy bien. Vamos a remar juntos. Dale. Gobernadora, el tema, recién lo comentaba Marina, ¿no? El tema del abuso sexual, la acción contra las mujeres en la política, ¿es más común de lo que todo el mundo piensa? La política es como otro ámbito de la sociedad y así como sucede en otros sectores, también sucede en la política. Creo que todas las mujeres que nos están escuchando, cuando escucharon a Telma y a muchos otros casos, se sintieron identificadas no porque todas hayamos sido víctimas de violación, pero sí porque todas en algún momento de nuestra vida sufrimos violencia de género, algún tipo de violencia machista en algún lugar que nos tocó estar. Y me parece muy importante que se pueda decir, que se pueda hablar, que tengamos que acompañar desde el Estado, del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, que no callemos más y que las mujeres sientan que su testimonio es válido, que se les cree, que se sientan acompañadas. Creo que todavía desde el Estado tenemos mucho para hacer con protocolos para nuestras propias trabajadoras, para las mujeres que ocupan cargos públicos, desde una diputada, una asesora, hasta la que ocupa la última categoría dentro de la carrera pública, que sientan que pueden hablar y que no solamente dependen de ellas mismas para ir a la justicia a denunciar, que sientan que tienen nuestro apoyo. ¿Por qué a las mujeres le cuesta tanto la política? Creo que a las mujeres nos cuesta todo más. Y más allá de que hemos avanzado muchísimo en todos los ámbitos, todavía nos sigue costando más, todavía hay una doble vara de examen, todavía estamos sometidas a asimetrías y abuso de poder, y lo importante es no callarse más. Yo creo que la buena noticia de todo esto que pasó y que viene pasando, porque esto con Telma se visibilizó más, pero las mujeres vienen desde Ni Una Menos, el movimiento que iniciaron un grupo de periodistas, muchas mujeres que se animan a hablar. Yo lo veo porque tengo 2 hijas adolescentes y lo que a mí me reconforta es que a mis hijas no se van a callar. Ellas ya son parte de una generación que no se calla, que levanta la voz y que sí lo que tenemos que hacer desde el Estado es no solo acompañar a las víctimas, sino también educar distinto a los varones, prevenir a través de la Ley de Educación Sexual Integral, que se sepa la diferencia entre un acoso, un abuso, una violación, la diferencia entre pares y la diferencia en el caso de una asimetría de poder, que no seamos más funcionales a la cultura machista. Y creo que todos aprendimos en estos años. Porque, digamos, la participación de la mujer, el tema del famoso tercio, ¿no? Es como, pareciera como una... Bueno, vamos a darle esto para que no... Bueno, es un tercio, en algunos lugares ya es 50-50. En la legislatura de la provincia, con el apoyo de distintas fuerzas políticas, porque acá no puede haber grieta. Acá no puede haber grieta, acá tenemos que estar todos en el mismo barco, sin distinción de partido político, porque esto pasa en todas partes. Nadie puede decir, en mi espacio político nunca pasó, y todos lo sabemos. Entonces, me parece que la ley de paridad de género en la legislatura es un avance significativo. Todavía no son el 50%, pues solamente se puso a prueba una vez, pero ya a partir del año que viene vamos a acercarnos más a ese número. Ahora, el hecho de los casos que se están notando, ¿no?, en la política, involucra a la cámpora, involucra al radicalismo, lo que se conoce ahora. Después Marina tiene un informe que aparentemente es mucho más vasto. Indicaría que es algo transversal, o sea, que esto no tiene nada que ver con un partido político, una ideología, ni nada de eso. No, absolutamente. Es algo como sistemático o tomado, digamos, como algo común. Así es, está como mal naturalizado y creo que todo esto que pasa ayuda a visibilizarlo. Nosotros desde el gobierno de la provincia hemos desde recuperado la línea telefónica de la provincia que no funcionaba para que las mujeres puedan llamar. Había 26.000 denuncias que no se tomaban cuando llegamos. Recuperar una red de contención desde hogares, lugares para que las mujeres víctimas de violencia vayan, hasta centros de asistencia a víctimas de causas judiciales que puedan acercarse y pedir ayuda, las denuncias que pueden hacer por celular. Hoy las mujeres pueden denunciar por celular en un aplicativo gratuito sin tener que someterse a una comisaría o a un juzgado, y eso va directo a un fiscal para que lo investigue. Digo, venimos dando pasos, pero todavía nos falta. Todavía creo que desde el Estado tenemos más para hacer y desde la justicia, donde algunos fallos han sido bochornosos, no solamente con mujeres, porque acá también hay una categoría con niños, ¿no? Con niños.
con niños. El caso de Telma combina esto de alguien que era menor de edad y mujer. Pero además la mayoría de los niños son mujeres, son niñas abusadas en más del 80% de los casos de las denuncias que tenemos registradas en la provincia. Entonces tampoco hay que naturalizar este fenómeno y que están más desprotegidos aún, ¿no? Porque un chico de 6, 7 años no tiene dónde pedir ayuda y esto pasa al interior de la familia, con un vecino, con un amigo. Entonces, cuanto Y más con visibilidad parientes. le demos, claro, mejor respuesta vamos a tener. A ver, Marina, te quería hacer una pregunta. Sí, no, porque estamos hablando de mujeres en general, digo, el machismo es propio de todos los ámbitos, ¿no? Hablábamos la semana pasada en el mundo del espectáculo, ahora tenemos que hablar en la política, pero en la política están las mujeres que de alguna manera se entiende que son más fuertes, que llegaron, que tienen que representar. Ya que esto está pasando en todos los partidos, ¿hay una deuda de los principales líderes políticos, de la dirigencia, en cómo se viene haciendo este armado de poder? Digo, que nadie esté sorprendido por estas denuncias, que ninguna mujer que trabaje en política esté sorprendida. ¿Es una deuda de los dirigentes? Definitivamente, claro que es una deuda. Tenemos que poder implementar protocolos al interior de nuestros propios partidos que sean públicos, que todas las mujeres puedan conocer, en las cámaras legislativas, en los poderes ejecutivos. Tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por casa y darle un lugar de escucha y de acompañamiento a las mujeres. Sin duda hemos tenido una deuda. Yo creo que soy todavía parte de una generación que tuvo que aprender, porque nosotras también fuimos educadas en esta cultura patriarcal y en muchos casos tenemos que desandar un camino aprendido, mal aprendido, y reconocer todo lo que nos falta. Yo creo, hoy aprendo mucho de mis hijas de verdad, como le pasa a muchas mujeres de mi generación que tienen hijas que ya están empoderadas, que son conscientes de sus derechos, que escrachan, que denuncian. A ella no les va a pasar lo que nos pasó a nosotras. Y nosotros tenemos que generar los mecanismos para que si les pasa, tengan a dónde ir. ¿Sentís que, perdón, Sí, una más, Marce? sí, dale. Porque te escucho hablar en primera persona. ¿Sentís que en tu carrera política toleraste alguna situación machista que hoy no soportarías? Sin duda, sin duda. Digamos, gracias a Dios no tuve que pasar por una situación tan horrible como la de Telma o la de muchas mujeres que hoy denuncian. Pero ¿a qué mujer en la vida, no solo en la política, ¿no? ¿Cuántas mujeres que nos están escuchando no se sintieron abusadas en un tren, en un colectivo? ¿Cuántas no se sintieron alguna vez hostigadas e incómodas en la calle? A todas nos ha pasado alguna vez atravesar una situación donde nos sentimos indefensas y sin capacidad de reacción. Esto que escuchamos de muchas mujeres, me paralicé, no supe qué hacer, ¿no? Y creo que antes esto estaba mucho más silenciado, con lo cual era mucho más difícil todavía. Y aún hoy es difícil. Hoy yo creo que las mujeres que denuncian son muy valientes, porque enseguida se las juzga, se las culpabiliza. La defensa de los que son acusados es patética. Es patética, culpabilizan a las mujeres, a sus adversarios, a los medios, a la crianza. Háganse cargo de lo que muchas mujeres tuvieron que atravesar, ¿no? Gobernadora, y hay muchos que la critican porque dicen que usted no es feminista, no es militante feminista. ¿Eso lo molesta a usted? A mí lo que me importan son los hechos, ¿no? Yo siento que el solo hecho de que una mujer que no era del partido que gobernó 28 años la provincia pudiera convertirse en gobernadora por primera vez en la historia es un avance no para mí en términos personales, para todas las mujeres. Y eso fue gracias también a que otras mujeres de otras generaciones también pudieron pelear un espacio antes que yo. Y acá hablo de todos los partidos, porque así como hay machismo en todos los partidos, hay mujeres valiosas en todos los partidos. En la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, en su momento Lilita Carrió, la propia Cristina, digamos, hicieron una huella que hicieron que para mí fuera más fácil. Y yo pretendo hacer una huella que haga que para las que vengan atrás mío no sea impensable gobernar la provincia. Digamos, hay un tema que usted, digamos, que en el tema del aborto es una reivindicación feminista, está en contra del aborto. Sí, pero para mí eso excede la agenda, digamos, feminista. Para mí eso tiene que ver con una convicción personal que además en mi caso no se pone en debate porque el Congreso tiene que decidir si se despenaliza el aborto o no. Yo fui coherente con una posición que he sostenido toda mi vida y que mis electores conocen desde mi primer candidatura. En cada campaña yo dije lo que pensaba y lo he sostenido porque es una convicción personal.
Ahora, es el Congreso el que tiene que decidir. Y una vez que el Congreso decide, y yo lo he dicho públicamente, si el Congreso decidiera despenalizar el aborto, mi responsabilidad como gobernadora es ponerlo en práctica y garantizarle esa práctica a las mujeres que lo pidan, digamos. Eso no obstaculiza que yo diga mi sus posición. hijas qué posición tienen? Hoy la mayor ya está a favor de la despenalización y con la más chica todavía estamos debatiendo, ¿no? Pero en mi casa, yo lo dije el otro día, yo las eduqué, obviamente, en mis valores y mis convicciones, pero hay un momento en que ellas eligen. Y también es parte de mi responsabilidad de mamá dejarlas elegir y respetarlas. En mi casa no va a haber una grieta por esto, justamente porque ellas también son mujeres que vienen creciendo, evolucionando, y yo las tengo que respetar en su derecho a decidir qué quieren pensar. Gobernadora, usted habló de grieta varias veces. ¿El gobierno fomenta la grieta por un beneficio electoral? Yo creo que la grieta está en la sociedad hoy. Y la polarización está presente en la sociedad. Pero el gobierno parecía que mucho no hace para cerrarla. El gobierno lo que ha hecho es respetar a la justicia, ¿no? Yo escuché durante mucho tiempo que las causas judiciales del kirchnerismo eran una persecución política, escuché gente victimizándose, que este era un gobierno de empresarios. Resulta que este es un gobierno de empresarios, pero en el único gobierno donde los empresarios van a la justicia y son procesados es en este. Escuché que había un uso discrecional de la prisión preventiva. Vudú tiene condena y está libre. Escuché que finalmente nadie indagaba sobre los que pagaban las coimas, solo sobre los que recibían. Hoy está claro quiénes la pagan. Y el primo del presidente, el padre y el hermano son citados en la justicia. Digo, ya ese argumento... ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque hay un presidente que no decide lo que sucede en la justicia. Hay un poder judicial independiente y en la medida que esa discusión sobre corrupción profunda la justicia no la termine de saldar, va a haber grieta, ¿no? Y en la medida que haya distintos sectores de la sociedad que apoyan incondicionalmente a Cambiemos o incondicionalmente al kirchnerismo, va a haber grieta, independientemente de lo que el gobierno haga o decida. Claro, pero el gobierno, digamos, utiliza la grieta como para confrontar con Cristina, que es lo que estratégicamente le hizo ganar las elecciones. Entonces, los que no están o los que no estamos en la grieta, decimos, y no va a ser imposible solucionar problemas serios si estamos peleados como perros y gatos. Yo creo que la responsabilidad de la organización de la oposición posterior a la derrota del 2015 y del 2017, en el caso de la provincia de Buenos Aires para el Frente para la Victoria y el peronismo en general, recae en ellos, no en el presidente ni en su gobierno. La responsabilidad de los que gobernamos es gobernar. Y Cambiemos que primero no se creía que iba a llegar a las elecciones, después no se creía que iba a gobernar, después no se creía que se iba a mantener juntos. Si hay un año que demostró la solidez de Cambiemos, porque todos seguimos estando juntos, es ¿no? Entonces me parece que esa es la responsabilidad del presidente, liderar un frente diverso y gobernar para los argentinos, y en mi caso para los bonaerenses, y tomar decisiones con errores y aciertos todos los días. La organización de la oposición es una responsabilidad de la oposición y lo que quiere representar y lo que quiere decir. Los espacios de diálogo sin duda existieron. Si no, no podría haber aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional ni en la provincia de Buenos Aires. La acusaron de haber pactado con el kirchnerismo para aprobar la ley en la provincia. Después se designó en el Banco Provincia a una conocida ex legisladora del kirchnerismo. Primero que quede muy claro que en la provincia de Buenos Aires, igual que en otros gobiernos, hay cargos que le corresponden a la oposición. No es que el oficialismo se los cede, le corresponden a la oposición y es sano que así sea. Es sano que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que evalúa mi gestión y la de todos los intendentes, tenga representantes de la oposición. Es sano que el Banco Provincia, que es uno de los bancos más importantes de la Argentina, público y entre todos los bancos, tenga controles de la oposición. Está bien que la oposición ocubre esos cargos. Y la oposición en la provincia de Buenos Aires, en términos de su representación legislativa, de los votos, de sus intendentes, hoy está representada por el Frente para la Victoria y por el Frente Renovador. Y tenemos diálogo con ellos para la aprobación del presupuesto y para el nombramiento de los cargos que se dan a fin de año. Entonces,
son ellos los que proponen quienes van a conformar esos cargos. En la medida que cumplan los requisitos legales, es obligación de la legislatura votarlos. Gobernador, estamos terminando el año, ¿no? Fue un año durísimo. ¿Qué errores no cometería de vuelta? O la administración, ¿no? Que han cometido y generaron problemas serios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Primero siento como un pendiente personal y de gobierno el no haber podido cerrar la paritaria docente. Hubiera querido aumentar mucho más el poder adquisitivo del salario este año y la provincia enfrentó serias restricciones. Se equivocó en los tiempos porque inicialmente, me acuerdo, no sé, porque hubo tanta... Era el 15, nada de cláusula, y después la realidad llevó a que esa postura era casi insostenible. Yo creo que fue un año donde era difícil, por las características que estuvo este año, sostener una oferta, ¿no? Y por eso tantas reuniones, tantas revisiones, tantas propuestas distintas, porque tuvimos que ir adaptándonos a lo que le pasó a la Argentina, que así como llega a la casa de cada uno de los bonaerenses, también llega al gobierno, que administramos recursos que no son nuestros y que tenemos que garantizar el pago de salario. Yo creo que hay una enorme diferencia entre este año y otras crisis que atravesó la provincia. Primero, solo para tomar referencia, en el 2012, donde el gobierno de la provincia atravesó una crisis, se pagó el aguinaldo en 4 cuotas. Este año, ningún trabajador de la provincia, incluyendo los docentes, los médicos, los policías, cobraron el aguinaldo en cuotas. No solo lo cobraron en cuotas, sino que ya lo cobraron anticipado en junio y en diciembre, los primeros días. En segundo lugar, que no hubo despidos masivos, se sostuvo el trabajo dentro del Estado y afuera también. Nosotros hoy en ejecución, y lo teníamos cuando empezó esta crisis, tenemos 1.100 obras. 1.100 obras que hoy se están haciendo. Rutas, cloacas, guardias de hospitales, centros de salud, escuelas. Esas obras, que no solamente significan mejoras para la gente, sino miles de puestos de trabajo, no se frenaron. Y lo tercero que pudimos hacer fue sostener la pyme, que atravesó una enorme dificultad y la sigue atravesando, con créditos a tasa más bajas, posponiéndole el pago de impuestos, reinsertándola en planes de pago que se habían caído. Entonces, todo lo que hemos podido hacer para acompañar en este año difícil, lo hemos hecho. Por supuesto que en un año difícil como este, uno siente, y tiene que hacer un balance, siente que todo eso está muy bien, pero siempre falta, ¿no? Pero el tema de la paritaria de educación docente, está claro que llegar a noviembre, ¿no? O a diciembre y no verse... ¿Y el año próximo va a haber otro conflicto? Yo espero que no, espero que haya reflexión, porque esto no se trata... ¿Pero ustedes también van a tener una reflexión? Por supuesto, nosotros hemos hecho nuestra propia autocrítica, yo voy a seguir convocando al diálogo, más allá de que muchas veces aparece... mete la intencionalidad política, mete la cola en esta discusión, pero yo voy a seguir convocando al diálogo y voy a seguir, no me voy a dar por vencida con eso, porque mi prioridad es que empiecen las clases, y esto no tiene que ver con, en esta discusión, si los gremios o el gobierno de la provincia tienen razón. Acá hay una prioridad superior a la paritaria, y la prioridad superior es que millones de chicos vayan a la escuela, porque la escuela pública es el único lugar posible de ascenso social que tienen esos chicos. Entonces, que no vayan esos chicos que hoy son en la provincia los que más lo necesitan, es una tragedia. Cada día de clase que se pierde es de un costo enorme a futuro. Entonces, todos deberíamos reflexionar y darnos cuenta que no nos puede volver a pasar, porque que empiecen las clases tiene que ser una prioridad de todos. Mía, de los gremios, de las familias, de todos los que formamos parte de la provincia. Claro, lo que pasa es que, digamos, que calculo se reúnan en febrero, va a ir Baradel y dice, bueno, el año pasado perdimos tanto, deme esto, más la inflación que viene, y va a ser medio imposible el diálogo. Bueno, ya hay un avance, ¿no? Una señal, y es que la mitad de los trabajadores de la provincia, más de 20 gremios, acordaron una paritaria para todo el año que viene con nosotros. Pudimos cerrar este año, pudimos acordar una paritaria para el año que viene y un mecanismo para que los trabajadores no pierdan. Entonces, si más de 20 dirigentes gremiales
tuvieron capacidad de sentarse, dialogar y sin hacer un solo día de paro, acordar el 2018 y toda la paritaria para 2019, y yo veo que ya empiezan a cerrarse otras paritarias, creo que hay una enorme diferencia entre pelear por los derechos y hacer una utilización política, y sobre todo cuando están millones de chicos en el medio. Sí hace una utilización política? Yo creo que hay intencionalidad política, no tengo duda de eso, pero también creo que la vocación de la mayoría de los docentes y de muchos dirigentes gremiales que están dentro del sistema educativo no es esa. Usted integra la super mesa chica de decisiones, ¿no? Con Macri, Peña, Rodríguez Larreta, usted. ¿Y a nivel nacional qué errores hicieron? Bueno, el presidente hizo su autocrítica en su momento, ¿no? Él dijo, fuimos demasiado... Porque, digamos, casi 50% de inflación como un dato, ¿no? La pobreza, fueron cosas muy, muy fuertes. Sin duda fue un año muy difícil. Yo entiendo que el gobierno nacional ha hecho su autocrítica. También me parece importante decir algo, ¿no? Pero usted en esas reuniones, ¿qué le decía a Macri? Primero, la vocación que uno tiene cuando gobierna y vive una dificultad, digamos, sobre todo en un año tan difícil como este, es primero cómo salimos de esto, ¿no? Y después hacer la autocrítica, ¿no? Primero es fortalecer todas las respuestas posibles como las que yo contaba antes, como dar un bono de fin de año de 3.500 pesos a los jubilados o de 7.000 pesos a los trabajadores del Estado. Primero es respondamos, fortalecer la asistencia y la contención social. Creo que estamos terminando un diciembre que siempre es un fantasma para todos los argentinos y gracias a la responsabilidad de todos, no es solamente un mérito del gobierno de la provincia, de los intendentes de todos los espacios políticos, de dirigentes de todos los partidos, del gobierno nacional que fortaleció los programas de asistencia social, lo mismo la provincia, de la gente de la Argentina que no quiere más esos diciembres y ha madurado hacia una manera mucho más madura de resolver los conflictos. Creo que algo está cambiando, ¿no? Así como hablábamos antes del tema de género, algo nos está cambiando para mejor como sociedad, para que estemos atravesando este diciembre en paz. Y creo que toda nuestra energía se focalizó en eso. Igual yo soy de las que piensan que siempre hay cosas para mejorar y hay que hacer autocrítica y hay que corregir errores. Los que gobernamos no somos infalibles. El que cree que tiene una verdad absoluta y que nunca se va a equivocar y le diga eso a la gente, está mintiendo. Y además tiene poca capacidad de corregir sus errores. Yo no quiero un gobierno que no admite su equivocación y que no trata de corregir y que no dialoga. Yo creo que enfrente de la dificultad que todos los argentinos enfrentamos, más que nunca hay que ser humildes. El gobierno nacional y usted también, digamos, incentivó o aumentó la ayuda social en el último noviembre y diciembre, ¿no? Ahora, eso es un poco paradójico. Por un lado hay más ayuda social, los planes se han mantenido, incluso han aumentado estructuralmente, pero por otro lado la política genera problemas de carácter social y económico. O sea, como una contradicción. Yo creo que ahí hay una diferencia, más allá de que hay más personas que reciben apoyo del Estado, tanto en la asignación universal por hijo, que ese es otro buen ejemplo del cambio en la Argentina, ¿no? La asignación universal por hijo es de todos. ¿Y por qué digo es de todos? Nace en el 2001 con el plan Jefes y Jefas que implementó Duhalde. Después se convierte en un proyecto de Lilita Carrió, de Derecho Universal a la Niñez y de otros partidos políticos también y de la propia Iglesia que se lo llevó al gobierno cuando ya estaba el kirchnerismo en el poder. Se convierte, por decisión del gobierno anterior, en la asignación universal por hijo. Y cuando el presidente asume, contra todo lo que muchos habían pronosticado de que iba a eliminar los planes, el presidente lo que hizo fue aumentar la cobertura y mantener la asignación. Más gente la recibe, hijos de trabajadores temporarios, hijos de monotributistas que no lo recibían. Eso es un buen ejemplo de algo que la política sostuvo y en lo que maduramos, como en la democracia, como en tantas otras cosas. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho bien en sostener el trabajo social, sin dudas. En un año de crisis como esta, con aumento del dólar, con más inflación, eso tiene su impacto. Ahora, yo creo, y no lo digo yo, lo dijeron los 20 presidentes de los partidos más importantes del mundo, que estuvieron hace menos de un mes en la Argentina, todos con distintas características políticas e ideológicas,
desde China, pasando por Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos los países, Canadá, todos países muy distintos entre sí, con gobiernos de orígenes ideológicos distintos, todos le dijeron al presidente Macri, están en el camino correcto. Están en el camino correcto. Lo que pasa a veces el camino correcto para lo de afuera, quizá para lo de adentro es el incorrecto. No, es digo, un por los camino, resultados, ¿no? difícil. Digo, en 3 años corregir. Inflación 47, 48, pobreza en ascenso. Son cosas, digamos, como 2 puntos de muchos, ¿no? No es un camino, digamos, separando la economía de la pobreza, no es un camino lineal. Salir de décadas de inflación, de bajo crecimiento económico, de crisis recurrentes, no es lineal. Pero más allá de que no sea lineal en relación a la pobreza, yo quiero hablar de 2 dimensiones de la pobreza que no están contempladas todavía. Uno de los sectores donde más impacta es en la provincia de Buenos Aires. ¿no? Es el lugar de la Argentina que más pobres 43% tiene. según UCA. Ahora, yo quiero referirme a eso porque hace más de 10 años, este no es mi primer diciembre. Yo camino los barrios pobres todas las semanas desde hace más de 10 años en mi vida. Así que a mí no me la cuenta nadie la pobreza y tampoco me la cuenta la de la provincia. Ahora, quiero destacar 2 cosas que yo veo como cambios en la provincia de Buenos Aires. La primera, que hicimos en conjunto con el gobierno nacional, la primera son las obras. La provincia de Buenos Aires, durante nuestra gestión, tiene 1.800 obras iniciadas y terminadas. No son promesas, no son cartel, no es algo que vamos a hacer, más allá de las 1.100 en ejecución que mencioné antes. Obras hidráulicas, rutas, mejores trenes, mejores transportes en colectivo con el Metrobús, más asfalto, 7.000 cuadras de asfalto. Eso también le toca a aquel que atravesó una pobreza durante muchos años crónica. Y su vida no es igual, no es lo mismo, y cualquiera que recorrió un barrio pobre lo sabe, no es lo mismo sacar las zapatillas en una bolsita para ir a la escuela porque llovió y no podés cruzar la calle del barrio que hay, que ponértelas y salir caminando o que entre la ambulancia o el remis. Y la otra dimensión que me parece muy profunda y que no se mide es quién te da lo que te corresponde por derecho sin someterte ni ofrecértelo como un favor. En la provincia de Buenos Aires nosotros llevamos las oficinas del Estado a los barrios pobres. Y no es cuento, hace más de 3 años con los intendentes de todos los espacios políticos, vamos con las oficinas del Gobierno Nacional, de la provincia y las municipales, al lugar más postergado del conurbano profundo, a que la gente haga su trámite. Así hay 3.600.000 personas que ya hicieron su trámite de asignación por hijo, de tarifa social, de SUBE, de jubilación, de lo que sea. Eso tiene una dimensión que no es económica y que tiene que ver con la dignidad, de no ir ni al puntero ni al narco. Es todo un mensaje que le devuelve lo que es correcto al que durante tantos años se sintió sometido, que si no iba al puntero de turno no le daban lo que le correspondía. Entonces, yo creo que eso también es un avance en relación a la pobreza. Y sin duda es lo que más duele. Y no es un tema que haya empezado con el presidente, ¿no? Es una deuda que ya arrastraba el gobierno anterior y los anteriores también, porque hay un núcleo duro al que... Lamentablemente de la democracia, ¿no? Definitivamente, y es una tarea de todos. De la década del 90, básicamente. Es una tarea de todos enfrentarla, es una tarea de todos. Lo que pasa es que se ha convertido en algo como estructural. A mí lo que, digamos, esto no es un cargo al gobierno, pero es un problema estructural, es un problema que involucra para arriba, para abajo, 30%, o sea, 1 de cada 3. Y lo que no veo es una acción, sí, todas estas acciones, como decir, mira, reunámonos, vamos a combatir la pobreza porque si no la sociedad es invivible. Yo creo que hay algo que está sucediendo y que se enlaza con lo que hablábamos de educación. El gobierno tomó una decisión muy importante en el Ministerio de Desarrollo Social, que para mí es una revolución silenciosa. Decidió que no le iba a pedir más contraprestación laboral a las mujeres que recibían programas sociales, que les iba a pedir que estudiaran. Cuando una mujer estudia, cuando una mujer pobre vuelve a estudiar para terminar el primario y la secundaria, pasan 2 cosas. La primera es que tiene más posibilidades de conseguir un empleo mejor. Cuanto más años dentro del sistema educativo, mejor posibilidad de obtener trabajo. La segunda es que a sus hijos les va a ir mejor. Porque una mamá que estudia es el mejor ejemplo para que estudien y porque está demostrado en las pruebas que hicimos de aprender durante 3 años que los chicos que tienen padres que estudian rinden mejor que aquellos que no. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí son 500.000 de adultos que volvió a estudiar. Cuando yo llegué a la provincia por año se inscribían 100.000 adultos. Solo este año se inscribió 500.000.
Ahí hay una revolución silenciosa. Eso es lo que de verdad le va a dar herramientas a las familias pobres para salir, de la misma manera que tengan una salita de atención en condiciones. Y ahí no importa si es responsabilidad del intendente o de la provincia. La provincia está poniendo mucha inversión en recuperar salitas de barrio. La gente, digamos, está preocupada por el tema de la seguridad, ¿no? Que es otro, de la inseguridad. Lamentablemente, todos los días hay un caso, todos los días hay un problema. ¿Usted no está de acuerdo con el planteo de Burrich, digamos, del nuevo protocolo que parecería como es más dureza? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que le dice a la policía cómo tiene que actuar. Entonces, en cualquier caso, si hubiera una iniciativa distinta, tiene que votarla la legislatura, no es una decisión del Ejecutivo. Pero más allá de eso, esa ley es muy clara y le da desde el 2006 herramientas a la policía diciendo que si está en riesgo la vida del policía o de un tercero, el policía no tiene que dar la voz de alto, puede no darla y actuar. Y en eso la ley es muy clara, más allá de que una cosa es definir un protocolo para fuerzas de seguridad nacionales que persiguen otro tipo de delitos y otra es para una policía como la de la provincia de Buenos Aires, que estábamos haciendo una reforma profunda, pero que el punto de partida son policías que miles de policías, no 1, 2, 3, 10, 100, miles de policías que no habían tirado un tiro en su vida cuando llegamos, que los habían sacado con 4 meses de formación a la calle, sin chaleco, donde tuvimos que empezar de cero. Digo, de esa policía que empezamos a reformar, que echamos 12.000 policías, que es histórico en la provincia de Buenos Aires, les publicamos sus nombres en internet para que todo el mundo lo pueda ver, tienen que presentar la declaración jurada, tienen que estudiar para un ascenso y hacer un examen por puntaje. Toda esa reforma profunda tiene un tiempo y un proceso, y ese proceso hay que respetarlo para de verdad hacer cosas que le den seguridad a la gente, ¿no? El Papa se manifestó en contra de lo de Burrich. Yo creo que el Papa, primero el contexto, por lo menos el que yo leí en los diarios, pues no sé muy bien en qué contexto se dio, pero entiendo que fue en un contexto de discusión de la pena de muerte, contra la cual yo también estoy. Ahora, creo que hay que dejar de sobreinterpretar todo el tiempo al Papa. Bueno, y también digo, el Papa pero nosotros tratamos de interpretarlo en clave argentina, todo el tiempo. La tarea del Papa es mundial y pastoral, más que política. Y tiene muchos problemas Pero que parece un enfrentar. teledirigido a Burrich. Yo, la verdad, prefiero escucharlo personalmente cada vez que puedo. Bueno, pero usted tiene la posibilidad, no, digamos. pero yo nunca, digamos, yo cada vez que lo fui a ver no hubo fotos, yo nunca hablo de lo que hablo con él, yo no hago política con el Papa, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, nunca voy a usar el vínculo que tuve o que tengo para hacer política. Y me parece que los demás lo hagan, me parece muy malo. Malo para el Papa y para todos los argentinos, por supuesto. Sabemos todos que se han esgrimido en voceros del Papa sin que el Papa nunca los haya autorizado públicamente, ni los haya avalado, ¿no? ¿Y el gobierno no hace política como antipapal? El gobierno nacional, la Casa Rosada. No, el gobierno ha tenido una relación institucional con el Papa, respetuosa, pero además están la verdadera relación con la Iglesia, que es la que creo que tenemos que tener, sobre todo en este contexto de pobreza en el que hablamos. Por lo menos la que a mí me importa, es la que tenemos que tener en los barrios. Yo con la Iglesia, y no solo con la católica, con la evangélica, con los líderes sociales que no tienen ninguna religión, yo trabajo porque creo que cuanto más trabajemos juntos, a más gente vamos a llegar. Y hay mucha gente que hace una tarea heroica en soledad en muchos barrios del conurbano profundo que necesitan nuestro apoyo. Curas villeros, pastores y mujeres de a pie que no pertenecen a ninguna iglesia y que la pelean todos los días. A eso los voy a acompañar y voy a trabajar con esos. Esa es la manera más rápida de llegar también, no solo la oficina del Estado. María Eugenia, le transmito algo que yo escuché, no sé si es ciencia ficción o tiene realidad. ¿Qué es esto? Muchas inversores del exterior dicen, bueno, vamos a ver las encuestas de febrero y marzo. Si a Macri no le da, y va a tener que ser candidata a presidenta María Eugenia Vidal para que esto continúe, porque si no la situación se va a complicar, va a volver el populismo. ¿Puede ser? Yo no hablé con ninguno que me dijera eso, pero aún si eso fuera materia de comentario, a mí me parece que es como muy simplista pensar que el problema de la Argentina lo resuelve una sola persona. No importa quién sea, que tenga todas las respuestas. Creo que los argentinos aprendimos que el camino es mucho más complejo que eso
Y yo creo que el presidente requiere un nuevo periodo para avanzar. Y estoy convencida de eso. Pero además yo tomé un compromiso personal con los bonaerenses. Lo tomé hace 3 años, cuando todavía de la elección del 2019 no hablaba nadie. Yo los miré a los ojos y les dije, no voy a ser candidata a presidenta en el 2019. Lo dije claramente. Y lo dije porque había que desandar un camino donde cada gobernador de lo único que se ocupaba era de su candidatura presidencial y estafaba a los bonaerenses y muchos políticos, que los vamos a ver el año que viene también, que vienen a la provincia a buscar los votos en la elección, pero que después no se ocupan de la provincia. Mi compromiso es con los bonaerenses. Por eso peleé el fondo del conurbano, por eso estoy peleando la actualización del fondo del conurbano, por eso recorro todos los días los barrios, estoy por recorrer los 135 municipios de vuelta este año por segunda vez como gobernador. Había lugares que hacía 20 años que no hubo un gobernador. Ahí voy a estar yo. Ese es mi lugar. Es decir, que usted no va a ser candidata a presidenta. Sí, lo he dicho muchas veces y lo ratifico. Sí, candidata a gobernadora. Todavía no definimos dónde voy a estar, pero sí voy a cumplir con los bonaerenses en ese compromiso que tomé y voy a hacer lo que el equipo crea que es mejor para ayudar a la continuidad de un proyecto que sin duda para mí significa un cambio. Hoy mismo, y voy a poner un ejemplo más, la Corte de la Provincia de Buenos Aires hoy sacó una resolución donde dijo que después de la feria judicial van a dar a conocer públicamente la declaración jurada de los miembros del Poder Judicial. Esto empezó con un decreto que yo firmé cuando arrancamos en el 2016 para que lo hiciéramos todos los funcionarios públicos, desde el gobernador hasta los ministros, pasando por los que administran fondos, la policía y el sistema penitenciario. Son casi 30.000 personas que presentan su declaración jurada y le dicen a la sociedad de qué viven y cómo viven cada año. Pero además, hoy se sumó la justicia y la legislatura ya se había sumado con todas las fuerzas políticas a fines del año pasado para que los legisladores hagan lo mismo. Entonces hoy en la provincia de Buenos Aires todos tenemos que explicar de qué vivimos. Nadie tiene reelección indefinida y nadie tiene jubilación de privilegio. Eso es un cambio, es concreto, ya pasó, se decidió, sucedió y cualquiera lo puede ver. Entonces, hablemos del cambio concreto, ¿no? De lo que sí pasó, de las 1.800 obras que se terminaron, del SAME que hoy reciben 12 millones de bonaerenses, de las obras de inundaciones que se están haciendo. Eso es concreto, la gente lo puede ver, no es cuestión materia opinable. Gobernadora, le voy a dejar pendiente una pregunta y le hacemos una breve pausa. Cristina, ¿tiene que ir presa? ¿Tiene que estar presa con todos los elementos que hay? ¿Y Vudú? Porque Vudú, la verdad, 100 kilómetros a la redonda, puede hacer lo que quiere. ¿En un ratito puede ser? ¿Cómo no? Hacemos la pausa, estamos en A Dos Voces. Y seguimos con María Eugenia Vidal, la gobernadora, una de las dirigentes más importantes de la Argentina. Gobernadora, Cristina, ¿tiene que ir presa? Eso lo tiene que decir la justicia. Entiendo que la Cámara mañana va a definir si confirma o no su procesamiento por alguna causa. Ahora, hoy en la Argentina la justicia puede decidir y hacerse responsable de lo que decida y no decir que nadie la presiona por decidir. En el caso de Vudú, que me había preguntado antes del corte, no hay duda. Está condenado por un tribunal. Ya no es un manejo, como muchos argumentaban, discrecional de la prisión preventiva. Tiene una condena. Tiene una condena y una prisión domiciliaria sui generis. Porque esto de estar... O sea, ¿usted piensa que tiene que volver a la cárcel? No tengo duda que ahí hay una responsabilidad de la justicia de que la condena se cumpla, porque si no, no hay diferencia. El mensaje para el que trabaja honesta... redonda, o sea, fue actos políticos, empezó a cantar, como si no pasara nada. No fue un juez, fue un tribunal oral, jueces que instruyeron la causa, que lo procesaron, pasó todas las instancias. Más allá de que él tenga derecho a apelación, hay un tribunal oral que lo condenó. Y me parece que cuando hay condena, como mensaje a la sociedad que se esfuerza y trabaja todos los días, así como digo en el caso de Cristina, lo tiene que resolver la justicia, pues todavía ella no pasó por ningún juicio oral. En el caso de Vudú está claro, hubo un tribunal, hubo una condena, y las condenas hay que cumplirlas. ¿Qué pasa con Carrió? ¿Están peleados? Fue una de las grandes mentoras de Cambiemos y ahora no le perdonan una. Yo no siento eso, la verdad que yo he tenido un diálogo fluido con ella todo el año. En el momento más difícil del gobierno, ella fue una de las que más sostuvo.
Yo la recuerdo acá en un programa de Joaquín Morales Solá, después de ese fin de semana donde los mercados amenazaban con dispararse, con Sí. mucha incertidumbre. Cambiemos sostuvo. Cambiemos sostuvo, Lilita sostuvo, el radicalismo sostuvo. Y la verdad es que hay algo que a mí, lejos de parecerme una debilidad, me enorgullece. Y es que los actores que formamos parte de Cambiemos podamos decidir, disentir, hacer expresiones públicas. Yo no quiero más una Casa Rosada con un presidente al que nunca nadie le dice que se equivoca y lo va a aplaudir una vez por semana cuando habla por cadena nacional. Ese espacio político yo no lo quiero. Y yo creo que hacernos diversos y tener diferencias y tener confrontaciones nos hacen mejores. Claro, no, eso está bien, pero digamos, las últimas declaraciones de Elisa Carrió es, en Cambiemos hay corruptos, nosotros no somos corruptos, no se puede gobernar con que el criterio barra brava. Bueno, Digamos, esto alude a personajes concretos, ¿no? primero creo que ella ha hecho denuncias en la justicia y esas denuncias tienen que tramitarse. Yo no, así como hablaba del abuso, de la violencia de género y decía que ahí no hay grieta, que eso puede suceder, no solo en la política, sino en cualquier otro sector de la sociedad, y dentro de la política puede suceder y haber sucedido en cualquier espacio político. La corrupción es un problema que cualquier espacio político que gobierna puede tener, porque no se puede controlar. Yo voy a poner como ejemplo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 600.000 trabajadores, miles de funcionarios, y uno no puede controlar todo. Ahora, lo que define la diferencia es lo que uno hace frente a eso. Si cuando uno tiene una sospecha de corrupción o una denuncia de corrupción, actúa, en nuestro caso, y también del presidente, hemos separado funcionarios por sospecha de corrupción, les hemos pedido que se vayan a presentar a la justicia, o cuando uno no da la cara, niega, tapa, esconde, dice que es una persecución del juez, dice que hay una conspiración. Yo creo que como uno reacciona, hace toda la diferencia. Gobernadora, dos últimas preguntas. ¿Cuánto le pondría de 1 a 10 al gobierno nacional? No, prefiero no calificar. Me parece que ¿Pero la en aprueba o lo muchos desaprueba? aspectos está cerca de un 10. Si yo pienso, y en otros no. Si yo pienso en la política exterior y miro el G20, el gobierno tiene un 10 en política exterior. Si yo miro la independencia judicial, también tiene una nota alta. Si yo miro las dificultades que ha tenido la economía, seguramente tiene una nota más baja. Digamos, no hay una cosa homogénea, pero sin duda, para mí en muchos aspectos hay un cambio. Y ese cambio, lo bueno que tiene la democracia es que el 2019 le da a dar la oportunidad de hablar a la gente. Como se la dio el 2017, cuando todo el mundo decía que el gobierno iba a perder la elección, como se la dio en el 2015, cuando todo el mundo decía que este gobierno no podía, o que este espacio político no podía gobernar ni podía ser elegido. Lo bueno en la democracia es que al final habla la gente. Gobernadora, ¿cuándo decide si va por la reelección? No, va a ser materia de discusión en febrero. Hoy todavía toda la energía está puesta en acompañar a la gente en el momento Se difícil. vota todo un día, ¿no? ¿Cómo? Provincia, ciudad. También va a ser materia de definición en febrero. Creo que está definido. Bueno, nos cuenta todo. Gracias, muchas Gracias. gracias. Bueno.